Muy buenas noches, sean todos muy bendecidos. Aquí estamos para una transmisión más del Ministerio Impacto de Fe, Zona Oeste. Saludamos a toda la gente de Chacabuco, de San Andrés de Giles, de San Antonio de Areco, a todos los que se están conectando en este momento. Acá vemos cómo va creciendo nuestra audiencia. Hola Cristian, hola Sonia, hola Claudia, siempre firme ahí. Hola, ¿cómo estás Esteban, Analía? Bueno, no se me ofenda si alguno por ahí se me escapa saludarlos. Valentín, ¿cómo estamos Valentín? ¿Todo bien? Hola, Pastora Silvina, saludos a toda la iglesia y a usted. Bueno, Ana, se acaba de conectar Ana, Mariano, los hermanos se han unido. María, ¿cómo estás María? Hola Marquitos, ¿todo bien? Bueno, seguimos en cuarentena, seguimos conectándonos de esta manera. Hola Agustín, seguimos conectándonos de esta manera. Esto nos va a enseñar mucho. Hola Pastor Carlos Burgos. Esto nos va a enseñar muchísimo, va a sacar lo mejor, y esto tiene que sacar lo mejor de todos nosotros. Ahí está mejor el cuadro. Fabián, ¿cómo estás? Esto, antes de pasar a la palabra, quiero dejarte esto, que este tiempo, esta pandemia, este encierro, saque lo mejor de nosotros, saque lo mejor de nosotros. Y lamentablemente estas situaciones sacan a luz lo peor y lo mejor. Entonces nosotros podemos elegir de qué lado vamos a quedar. Y bueno, desde ya, hola Lu, desde ya te invito a que elijas quedarte del lado de los que dejan que estas crisis saquen lo mejor de ellos, ¿no? En este tiempo de mucho ha salido el amor, la solidaridad, el estar con el otro. Empezamos a valorar más los abrazos, los besos, el mate, ¿no? Todas esas cosas que nos parecían comunes y ahora que no las tenemos las extrañamos. Así que bueno, aprendamos a valorar las relaciones, a valorar a los que viven con nosotros, a valorar a la gente que nos ama y que ahora extrañamos, no las podemos ver. Así que bueno, vamos a ir comenzando entonces, mientras veo que se sigue conectando gente, se siguen conectando hermanos, amigos, todos los que están del otro lado, en sus casas, que han preparado, dispuesto. He visto fotos en estos días de gente que cómo disponía su hogar, cómo disponían la mesa, cómo se juntaban en familia, cómo preparan ahí la pantalla para tener este momento que es lo más cercano que tenemos a la congregación, a una congregación, a través de la distancia, a través del mundo virtual, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, ¿se acuerdan que venimos hablando junto con Vane hace ya tiempo que estamos hablando del Evangelio de Juan? Hoy voy a seguir también con el Evangelio de Juan. Vane, si estás escuchando, fortaleza, entereza, que desde ya que la tenés, has demostrado en estos días de qué estás hecha, has demostrado lo que es la palabra, ese proverbio que dice el espíritu del hombre soportará su enfermedad, y tu buen ánimo te ha hecho pasar esto de la mejor manera. Así que Vane, desde acá mi amor y mi admiración hacia vos, que no es poca. Entonces bueno, con ella estábamos. Saludo a vos Liliana también, por supuesto, mi suegra, más allá de los chistes, un beso para ella también, que significa muchísimo para nosotros en el día a día. Entonces en una de las charlas con Vane también habíamos dicho un día de que
y vamos a tomar los capítulos desde el 14 hasta el 17 del Evangelio de Juan, y bueno, y que eso daba para otra serie, porque es impresionante, es muy sublime lo que está relatado en esos capítulos entre el 13 y el 17, que nos cuentan la intimidad más íntima, déjenme usar esta redundancia, la intimidad más íntima de Jesús con sus 12, después 11, en un momento en adelante fueron 11, y es una conversación que no está registrada en ninguno de los otros escritos, no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, solamente en el Evangelio de Juan, con una profundidad y con una espiritualidad que solamente lo explica el hecho de que Juan escribió este Evangelio después que Apocalipsis, después que Juan recibió la revelación que él cuenta en el libro de Apocalipsis, ahí escribe el Evangelio de Juan. Por eso la profundidad, por eso el Evangelio de Juan es tan diferente y te lleva muy arriba, ¿sí? Te lleva muy a las alturas, te lleva a conocer a Dios de una forma diferente, más profunda, nos revela lo que Dios es. Juan deja bien plasmado en sus páginas que Jesús no fue un profeta más, Jesús no fue alguien que vino a fundar una religión y dijo, bueno muchachos, yo soy Jesús o Jesucristo, como más les guste, y a partir de ahora vamos a fundar el cristianismo, una religión más. No, Jesús no vino por empezar a fundar una religión. De hecho, enfrentó cara a cara a los poderes religiosos que estaban entremezclados con el imperio, con cosas muy oscuras, muy tenebrosas, y Jesús enfrentó al sistema religioso. Así que lejos de eso el maestro, y las páginas del Evangelio de Juan lo relatan muy claramente. Así que voy a tomar algunos versículos del capítulo 14. Si bien esta conversación de Jesús con los discípulos comienza en el capítulo 13 con con unas cosas muy importantes que no vamos a dejar pasar de ninguna manera, en algún momento las vamos a tomar, pero bueno, hoy quiero comenzar con el capítulo 14, ¿no? Y el capítulo 14 Jesús comienza diciendo, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En la versión Reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, confían en Dios, confíen también en mí. Entonces, ¿por qué Jesús comienza hablando de no tener miedo, de que no se turbe el corazón, de que no se llene de angustia? Bueno, Jesús comienza, el capítulo 14 comienza así por lo que ocurrió y lo que habló antes, ¿no? En la última cena, Jesús anunció la traición de Judas, la negación de Pedro, habló de las persecuciones venideras, habló de las cosas que iban a venir, ¿no? Es muy parecido al clima de estos días donde hay mucha expectación por las cosas que van a venir, la etapa en la que va a entrar el mundo. Y sobre todo eso quiero hacer un paréntesis y decirte algo que a mí me ha golpeado también en el buen sentido, de que las cosas van a pasar cuando Dios diga. Las cosas, el desenlace de los tiempos va a ocurrir cuando Dios lo diga. Las naciones harán planes, conspiraciones, los poderes secretos, ocultos, pero las cosas, si van a suceder cuando Dios diga, porque Dios tiene el control siempre. Amén. Entonces Jesús comienza diciendo, no tengan miedo, no se angustien, ¿no? Por todo lo que venía hablando en el capítulo anterior, que bueno, cuando esto ocurrió no existían capítulos y versículos como tenemos ahora. Eso vino después para facilidad nuestra. Entonces, bueno, Jesús comienza hablando estas cosas
Y versículo 2, Jesús dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que les voy a preparar un lugar? ¿No? Lo que Jesús le dice: bueno, gente, yo les voy a preparar lugar en el hogar de mi Padre. Si esto no fuera cierto, yo no se los diría. Así que esto va a ocurrir así. Me detengo en la palabra Padre. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se revela con muchísimos nombres que revelan su carácter. Los nombres de Dios revelan su carácter, su poder, su cuidado sobre su pueblo, entre muchas otras cosas, ¿no? Son muchos los nombres con que Dios se revela en el Antiguo Testamento, pero jamás, nunca antes, Dios se había dado a conocer de esta manera con el nombre Padre, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Nisi, ¿no? Un montón de nombres así que expresaban lo que es Dios, pero nunca antes, y solamente Jesús lo dio a conocer como el Padre. Jesús vino a revelar a Dios a sí mismo como el Padre. Nunca Dios había sido conocido de esta manera. Y hoy esta invitación va para vos. ¿A qué? ¿A qué te invito hoy? A que conozcas a Jesús como nunca antes lo habías conocido. Ya no desde la religión, ya no desde el conocimiento humano, ya no conocer a Jesús como una doctrina o como una teología, sino que Dios sea tu Padre, que Dios se revele a tu vida como tu Padre. ¿Cuántos escriben amén? No puedo decir cuántos lo dicen, pero sí puedo decirles cuántos escriben amén en esta noche, ahí en los comentarios. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy, ¿sí? Y el día de hoy siempre es el día de hoy. Siempre la palabra de Dios te dice: hoy yo te llamo a que te vuelvas a Dios. Versículo 3 y 4, Jesús continúa hablando, ¿no? Y dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Gracias por esos amenes. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Sí? En la Reina Valera lo dice de esta manera: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿no? Muy simple. Para decirlo más sencillo, Jesús estaba diciendo: yo voy a un lugar que ustedes después van a venir también. Y van a venir también porque conocen a dónde voy y conocen el camino. Entonces Jesús no daba por sabido, Jesús no es que daba por sentado que ellos lo sabían. Jesús les pregunta esto y Jesús sabía que ellos no sabían la respuesta, ¿no? O sea, cuando Jesús le dice: y ustedes saben a dónde voy y saben el camino, Jesús sabía que la respuesta que iba a tener era la siguiente. Versículo 5. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Esa fue la respuesta que se encontró Jesús de parte de Tomás. Y a continuación, Jesús le responde, y esto que Jesús les dice es una de las frases de Jesús, quizá de las más conocidas, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, ¿sí? Jesús nos lleva al Padre y Él es el camino que nos lleva al Padre. Ahora vamos a meternos un poquitito más profundo para ver qué es lo que Jesús nos quiere decir con esto, ¿sí? La tradición y la religión nos ha hecho interpretar
cosas más o menos así sobre estas palabras. Primero, que Jesús está hablando de casas celestiales, o de que Jesús nos está hablando sobre la vida después de la muerte. ¿Y saben qué? Jesús no está hablando de eso. En ese momento no está hablando ni de casas, ni de la vida después de la muerte. O sea que la casa del Padre no estaba hablando Jesús del, como se dice, del reino de los cielos, que también se lo interpreta como la vida después de la muerte. No, Jesús no estaba hablando de un futuro tan lejano, sino estaba hablando de cosas que ocurrirán en cuestión de horas, ¿sí? Entonces, volvamos al versículo 3 cuando Jesús dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, el lugar de que Jesús estaba hablando era Dios el Padre. Hacia donde Jesús iba era a Dios el Padre. Y Jesús no estaba diciendo esto porque en unas horas más Él iba a morir y que se lo iba a llevar a su hogar celestial según la interpretación de la tradición. Jesús, préstame atención a esto, Jesús no necesitaba morir para ir al Padre. Jesús no necesitaba morir para ir al Padre. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Jesús respondió, Felipe, porque Felipe antes le había dicho, Jesús, bueno, mostranos al Padre y ya está, mostranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Jesús estaba en el Padre estaba en Jesús. Entonces, ver al uno es ver al otro, es lo que le decía Jesús a Felipe. Si me viste a mí, viste al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre también está en mí. Entonces, con todo lo anterior, lo que Jesús les estaba diciendo simplemente era, muchachos, ahora faltan ustedes. Yo estoy en el Padre está en mí, y ahora faltan ustedes. Por eso les tengo que ir a preparar lugar. Y acá nos chocamos con otra enseñanza de la tradición, de la religión, que nos dice lo siguiente, que bueno, que cuando Jesús dice que fue a preparar lugar en el cielo, por mucho tiempo se creía que Jesús, después de que muere, resucita, asciende al cielo. Cuando se va al cielo, Jesús empieza a trabajar de albañil, algo así, empieza a trabajar en la construcción, empieza a preparar las casas, las mansiones, para que después nosotros nos vayamos a vivir allá después de nuestra partida de aquí, de la tierra. Y no es eso lo que Jesús se refiere cuando dice, voy a prepararles lugar para que ustedes estén donde yo también estoy. Ese preparar lugar, Jesús estaba hablando de un evento mucho más cercano, algo que ocurrió entre medio de la muerte y de la resurrección, entre medio de la resurrección de Jesús y la primera aparición de Jesús con los discípulos. Este es un punto en el que obviamente no me voy a interiorizar, a adentrar profundo hoy porque sería otro tema, pero Jesús, después de que resucita, Él se presenta en el tabernáculo de los cielos con su propia sangre, presenta su sacrificio es aceptado, y entonces Jesús ahí vuelve y aparece a los discípulos. Fíjense que la primera vez que Jesús se encuentra con una de las mujeres apenas resucita, porque bueno, Jesús decidió darle la primicia a las damas. Esto es un símbolo, una señal de la reivindicación de Jesús
hacia las mujeres que eran muy maltratadas en ese tiempo, bueno, así como lo son en la actualidad, pero Jesús le dio un lugar muy importante, por eso le dio la primicia de que él había resucitado a 2 mujeres. Pero fíjense que ahí Jesús le dice, no me toques porque todavía no subí a mi Padre. Voy a mi Padre, mi Dios y su Dios, y vuelvo. Y después, cuando se encuentra con los discípulos, ahí no les dice que no lo toquen. Es más, les permite a Tomás que meta el dedo en la llaga, que toque el costado, ¿no? ¿Por qué? Primero dice no me toques y después sí pueden tocarme. Porque bueno, Jesús tenía que presentarse ante el tabernáculo de los cielos con su sacrificio, y una vez aceptado se presentó a los discípulos. Bueno, no me quería expandir mucho este punto, pero sin querer lo hice. Pero bueno, eso es lo que Jesús ahí había, en su muerte y resurrección, había preparado lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Lo que Jesús estaba diciendo era que de la misma manera que Él está en el Padre y que el Padre está en Él, así iba a ocurrir con sus discípulos. Entonces, nosotros en Jesús, Jesús en nosotros, Jesús en el Padre en Jesús, el Padre en nosotros. ¡Qué unión, qué unidad! Todo esto hecho realidad por la obra del Espíritu Santo. En el versículo 23, Jesús dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. En la Reina Valera, esto lo encontramos de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo, y entonces, a través del Espíritu Santo, lo que Jesús estaba diciendo es que Él, el Padre, iban a venir a vivir a nosotros. Esto es algo que nuestra cabeza muy difícilmente pueda procesar. Muy difícilmente nuestra cabeza pueda procesar este hecho de que Dios en nosotros, el Padre en nosotros, Jesús en nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Jesús dice, usa la palabra morada. La morada es lo que nosotros le llamaríamos la vivienda fija, la vivienda estable, el lugar donde habitamos, nuestro domicilio, ¿no? Bueno, el doctor John Guichot dijo que somos el domicilio de Dios, porque en nosotros habita el Padre, habita Jesús y habita el Espíritu Santo, y nosotros habitamos en Él. Esa es la morada que Dios nos ha dado. Esa es la morada que Jesús nos preparó, y que no tenemos que morirnos para recién ahí recibir nuestra casa en los cielos. No, la morada de la que Jesús está hablando es nuestro lugar en el Padre. Nuestro lugar en el Padre, donde Él está, nosotros también estemos. Nosotros también estemos. Este tema da para muchísimo, pero quiero quedarme y quisiera que te quedes con lo siguiente: la invitación de que conozcas a Dios como Padre, ¿no? Dios quiere revelarse a tu vida como un Padre, diferente que tu Padre terrenal. Otra cosa, un Padre perfecto, ¿sí? Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, hicieron lo que creían que era mejor, tomaron las decisiones que les parecían más apropiadas, más adecuadas y que necesitamos, y se las jugaron en esas decisiones. Muchas veces se equivocaron y todos de una u otra manera hemos sentido que nos han fallado, pero Dios es un Padre perfecto que no falla, que no abandona, que no descuida, que no maltrata, que ninguna de las cosas que
puede ocurrir con un padre o una madre terrenal, ¿no? Dios quiere revelarse como Padre, un Padre que vive en tu vida, un Padre que vive en tu corazón, que vive en tu espíritu y que vos vivís en Él. Él dentro tuyo y vos dentro de Él. ¡Qué unidad tan perfecta! Jesús y el Padre a través del Espíritu Santo viviendo en tu vida y vos viviendo en ellos. Por eso, claro, con razón, el apóstol exclamó: ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Nada de lo que pase, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, y todas las cosas que el apóstol ahí nombra. Por supuesto que si estamos en Él y Él está en nosotros, no nos van a poder, nada nos va a poder arrancar o separar del amor de Cristo. Ahora, si estás en la religión o Dios para vos es un conocimiento humano, una doctrina, algo. Decía, entonces, en ese caso, si conoces a Dios desde la religión, ahí sí que capaz que alguna de esas cosas te puedan separar porque no estás unido vos en Él y Él en vos. Entonces hoy te invito a que dejes la religión y que abraces a Jesús. ¿Qué religión? Cualquier religión. La religión evangélica. Dejá la religión evangélica y abrazá a Jesús. La católica, judía, ortodoxa, cualquiera, ¿no? Se entiende que esto no va hacia, cuando digo la religión, no estoy hablando de una institución, sino de un sistema que adopta todas las versiones y todos los nombres y que nos intenta manipular o monopolizar la revelación de Dios. Jesús te lleva al Padre, te trae al Padre sin escalas, sin intermediarios, más que Él. Por eso mi invitación hoy es a esto, a que dejes la religión y que abraces a Jesús. Que hoy ayer hablaba con alguien y me preguntaba cómo yo había hecho, hablando de lo que ocurrió conmigo hace ya 25 años atrás, ¿no? Más o menos a mediados del año 95, en el momento que, yo le pedía a Jesús que tomara mi vida, que entrara a mi vida, y en ese momento no tenía a alguien que me guiara en la oración de fe, no estaba en una reunión, estaba en el medio de una calle, venía de, como dicen los jóvenes, venía de caravana de 2 o 3 días, y la sensación por lo menos que sentía era que si no recibía a Jesús en ese momento me moría. Mi vida se terminaba, eso era la sensación, ¿no? Y clamé a Jesús con las palabras que me salieron, palabras que me empecé a acordar de momentos que me predicaron, y recibí a Cristo y algo empezó a pasar, pero no estaba en un templo, no estaba en una iglesia. Después sí, vi la necesidad de integrarme a un templo, a una iglesia, y desde ya, quiero agradecer a la gente de Dios que me recibió en ese tiempo, al pastor Provenzano, a toda su familia, que con muchísimo amor me recibieron, me contuvieron, estuvieron conmigo en esos tiempos. Fue muy importante lo que ellos hicieron por mí, por eso quiero honrarlos hoy. No sé si llegará a sus oídos esto, pero quiero honrarlos por lo que fueron para mí los 8 años que estuve con ellos. Y me dejaron muchas cosas, ¿no? Pero al punto de lo que iba es a esto: recibía a Cristo, hablale con tus palabras como salga. Señor, yo te quiero conocer, yo no quiero ser un hipócrita, yo no quiero ser un religioso, ya no quiero conocerte como una doctrina, como un objeto de estudio, quiero que seas real, quiero que te hagas real en mi vida. Y eso va a ocurrir porque el Espíritu Santo va a hacer real en tu vida la presencia de Jesús. Es más, mira la otra invitación que te hago. Ahora cuando termine esta transmisión, no pongas Netflix, no te pongas a hacer lo que... No vayas a las redes sociales a hablar, a ver qué dicen. No. Andate a algún lugar de tu casa, un lugar que puedas tener intimidad, que puedas estar tranquilo, tranquila.
Si tenés una Biblia, agarrala ahí. Si no, en tu celular hay muchas aplicaciones que tienen la Biblia. Y comenzá a leer, y mientras vas leyendo podés, si querés, intercalar, ir orando. Pero el punto es este, que digas: Señor, yo quiero abrazar la invitación de conocerte, de ser realmente salvo. No quiero tener una cultura, una religión, te quiero tener a vos. Y bueno, y déjate llevar porque el Espíritu Santo va a hacer el resto. Te dejo esta invitación. Dios se dio a conocer como Padre a través de Jesús, porque eso es lo que Él quiere ser de nosotros y para nosotros. Él en nosotros, nosotros en Él, Jesús en nosotros, nosotros en Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo. Que eso se abre sobre tu vida cuando recibís a Jesús como Señor y Salvador. Bien, voy a llegar hasta acá, vamos a continuar en las semanas siguientes. Ya dentro de el miércoles próximo va a estar la pastora Marisa Mores, y el miércoles siguiente va a estar la pastora Vanessa continuándonos con esta palabra, con lo que Dios ha puesto en su corazón. ¿Cuántos escriben amén a esto? Y bueno, recordatorios y anuncios. Recuerden que todas las mañanas está el devocional del día, llevado adelante por los pastores de las iglesias del Ministerio Impacto de Fe Zona Oeste, los pastores de San Andrés de Giles, de San Antonio de Areco y de Chacabuco, todas las mañanas. El domingo, la transmisión de domingo, la reunión del domingo, tempranito, un horario moderado, no es tan tempranito, 10:30 horas, ¿sí? por esta página. El pastor Diego Amores va a estar trayéndonos la palabra de este domingo. Y también los sábados, estén atentos a los anuncios, pero hay transmisiones en vivo que hace la red de jóvenes por Instagram. Esas transmisiones son vivos de Instagram, que hay en distintos horarios el día sábado, así que bueno, conéctense ahí. Está en la página, están los usuarios para conectarse a nuestro Instagram. Estamos también preparando el canal de YouTube para que para que podamos llegar a través de todos los medios y de todas las redes. Así que bueno, les mando un abrazo desde acá. Muchas gracias a los que estuvieron conectados, los que estuvieron comentando. Y recordá esto, de todo lo que hablé, quiero que te quede esto: Dios quiere ser mi Padre, y eso puede suceder, eso es posible. Salí de la religión y abrazá a Cristo, abrazá el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. La religión es religión, la religión frustra, a la larga te frustra la religión, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que bueno, estamos para servirte, para ayudarte. Si necesitas oración, necesitas hablar con alguien, escribinos a través del botón de enviar mensaje que está en nuestra página de Facebook. Así que bueno, nada más por hoy. Dios los bendiga. Nos estamos viendo.